Hola Juan David, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? Hola Alejandro, qué gusto. Qué Muchos maravilla por saludos acá. para todos. Mucho tiempo esperando que de pronto tuviéramos esta oportunidad de compartir contigo en un espacio tan maravilloso. Te vas a dar cuenta que nos la vamos a gozar. Yo les quiero contar que Juan David es un compañeros de promoción y este hombre se dedicó a la cirugía plástica y reconstructiva, cirugía estética. Y antes que nada, yo quisiera, Juan David, que tú me explicaras quién es Juan David Flores. Bueno, yo estudié en Bolivariana, como acabas de decir, y siempre tuve las ganas de hacer la especialidad de cirugía plástica. Vine a México, hice aquí primero cirugía general y luego hice cirugía plástica, o sea, hice los 4 años de cirugía general y luego los 3 años de cirugía plástica. Y la idea siempre fue regresar a Colombia en cuanto terminara la especialidad, pero empecé a trabajar, empecé a tener pacientes acá. Colombia todavía estaba en un momento que yo decía, voy a esperar un año más, y empecé a tener pacientes aquí y me fui quedando, me nacionalicé mexicano, tengo ambas nacionalidades y ya me quedé por aquí, aquí hice toda mi práctica. Y les puedo asegurar que nos perdimos un excelente cirujano, porque sé que este hombre es de los bien dedicados. Por cierto, hombre, Juan David, me estoy dando cuenta que nos están acompañando algunos colegas también. Aquí vi a Lina Pérez, un abrazo gigante. Qué rico que estés por acá con nosotros y sé que varios compañeros están por aquí viéndonos y yo feliz de la vida. Yo les cuento, cuando éramos compañeros, sin duda, Juan David siempre mostró un gusto muy especial por la estética. Es un hombre tremendamente culto. Créanme que lo admiro y lo he admirado siempre por ese grado de cultura que tiene. Siempre fue una persona supremamente aficionada a la lectura y de verdad que nos podía dar cátedra en todo lo que fuera cultura cada uno. Y qué rico tenerte aquí, de verdad, Juan David. Eso me emociona mucho. No, pues para mí es un gusto y más hablar de lo que más me apasiona, que es mi especialidad y mi profesión. Bien, y precisamente vamos a hablar de estética, salud y emociones. Yo sé que es muy ambicioso el título y que por supuesto ahora no es suficiente. Por aquí también está Carlos Crismat, que verte por acá. Colegas que se van sumando y que qué maravilla que podamos compartir con ellos, Wanda, ¿cierto? Entonces, les decía, titulamos Estética, Salud, Emociones, y es un tema, yo sé que muy amplio, pero sin duda con mucha posibilidad de compartir anécdotas, experiencias maravillosas que como profesional seguramente he tenido. Y yo quisiera, por tratar de definir para toda la gente que nos sigue en este momento, es, a ver, primero, ¿qué es un cirujano? ¿Qué es un cirujano reconstructivo? Bueno, digamos que la cirugía plástica, que es, digamos, la especialidad que engloba todas las subdivisiones que actualmente se han hecho de esta especialidad, es la especialidad de la cirugía que se encarga de reparar o de volver la normalidad o de recuperar, digamos, los trastornos que de forma congénita o por accidentes o por cirugías por cáncer hacen que los pacientes pierdan función y pierdan, digamos, su normalidad y su estética al mismo tiempo. Entonces, el título que nosotros recibimos es cirugía plástica y reconstructiva. Actualmente algunas escuelas del mundo ya han ido incorporando dentro de el margen del título que recibimos, el de cirugía plástica, estética y reconstructiva, Perfecto. porque una de las partes hacia la que nos dirigimos muchos es la parte estética, pero la formación del cirujano plástico es una formación digámoslo así, rígida en su inicio, porque todos tenemos que hacer varios años de cirugía general, tenemos que aprender a operar apéndices, vesículas, hernias, todo lo que es cirugía general, y luego volver a aprender, utilizando toda esa experiencia y toda esa
digamos, habilidad que adquieres como cirujano general, ya dedicarlo a la parte reconstructiva, que, digámoslo así, es una especialidad muy exigente técnicamente a la hora de resolver los problemas que tienen que ver con reconstruir, reparar los tejidos o con devolver la normalidad o embellecer también. Qué bueno. Entonces, por aquí derecho te pregunto algo que me transmite. Muchos de las preguntas que yo te hago son pacientes que me han retransmitido, quieren que les respondas algunas de sus preguntas. Y precisamente una de esas es cuánto tiene que estudiar un cirujano para hacer plástico, mejor dicho, cuánto tiene que estudiar alguien para convertirse en un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Como te decía, la formación nuestra es muy exigente y muy larga, porque después de hacer la escuela de medicina o la carrera de medicina y de cumplir con todos los requisitos del grado de médico, como en Colombia el internado, el rural, todo esto, debemos hacer 3 o 4 años de cirugía general y luego 3 años de subespecialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. O sea que además de los 6 años de cirugía, de medicina general, tenemos que hacer 7 años de especialidad. Pero ahí Bueno, no queda la cosa. O sea, casi todos, luego de terminar la especialidad, depende del área que nos gusta o el área en que te quieres enfocar, hacemos un fellow o digamos, un aprendizaje directo con maestros de diferentes lugares del mundo para dedicarnos a un área específica. Entonces, casi todos los cirujanos plásticos tenemos una formación de por lo menos 7 u 8 años, además de la carrera. bueno, pues mira, aquí ya hay algunos testimonios. Hay alguien que nos está diciendo que fue tu paciente hace 11 años y quedó muy Así, satisfecha por sus resultados. Dice, lo era Lupita, nos dice por aquí. Así que, bueno, aquí están ya una vez más dándonos cuenta de que no estamos frente a cualquiera. Estamos frente a un ser extraordinariamente experimentado en estas cosas, con una profundidad, un profesionalismo único, y de eso doy fe porque lo conozco desde que eras chiquito, Juan David. exactamente. Bueno, Desde que nos prestaban los cuadernos para tomarles copia, porque eran la Biblia de las materias de medicina. sí, para mí era una delicia porque fotocopiaban mis cuadernos por mi letra y bueno, yo estaba muy feliz porque si se me perdía un cuaderno, de todas formas ahí estaban las notas que ustedes mandaban, ¿no? Así que eso era una delicia también para mí. Qué rico recordar esas cosas, hombre. Bueno, una cosa importante. Cuando tú hablas del concepto de guía reproductiva, yo creo que surge un interrogante y que suele presentarse como una de las inquietudes mayores, y es cómo concebir el concepto de belleza, y si ese concepto de belleza depende mucho de las modas, de los influencers, de aquellas personas que por alguna circunstancia están en el mundo del jet set y que hacen que seguramente muchos se vean anclados a ese tipo de cosas. ¿Qué decirles a estas personas? Porque posiblemente lo que hace 20 años fue estéticamente muy apreciado, a lo mejor hoy no tanto. El concepto de belleza, yo pienso, y en general los cirujanos plásticos tenemos que adiestrar también esa capacidad de percibir la belleza o de percibir la armonía, digamos, el equilibrio que hace que una persona sea más atractiva que otra o que una persona pueda ser sometida mediante algún procedimiento a que esa circunstancia que lo mantiene incómodo, que digamos no lo deja ser completamente feliz, la podamos llevar por un camino quirúrgico hacia que esa persona sea una persona mucho más, digamos, tenga una autoestima que le permita tener una vida mejor. La belleza es un concepto que es variable y que está influido por todas las circunstancias de la época. Si nosotros nos recordamos, por ejemplo, recuerda cómo era la belleza en el siglo XVI, recuerda los cuadros de Rubens, por ejemplo, eran mujeres muy voluptuosas, con mucha, digamos, con mucha grasita, mujeres muy grandes, de volúmenes muy grandes, pero eso era lo que se apreciaba como más bonito en esa época.
Actualmente, digamos, con toda la circunstancia actual en la cual todas las culturas están conectadas y la globalización ha hecho que todos recibamos la influencia de los conceptos de todo el mundo, y la belleza actualmente es un concepto que está muy influenciado por el cine, por la publicidad, por las celebridades, por las redes sociales. Y entonces eso ha hecho que incluso conceptos que por siempre fueron considerados clásicos de la belleza, ahora son muy discutibles, porque incluso yo pienso que ya hemos llegado a un extremo en el cual no necesariamente cumple con lo que es el ideal del cuerpo humano, o con lo que es lo que hace que un cuerpo humano sea más bonito, sino que es el que es más llamativo o más atractivo, y muchas veces motivado por lo que tú dices, por la moda, por todo esto. Y va cambiando. Si tú te das cuenta, hace unos años la forma de idealizar la belleza eran mujeres muy atléticas, muy delgadas, casi muertas de hambre, y ese era lo que se consideraba lo más bonito. Veían las supermodelos, o era lo que querían las pacientes. Actualmente es volúmenes muy grandes que también ya van más allá de lo que podemos considerar que es lo ideal. Pero sí, definitivamente la belleza está influenciada por la moda, por el cine, por el arte, y actualmente por las redes sociales. Bien. Tú tocabas ahora un aspecto muy importante. Decías, la cirugía plástica básicamente engloba la cirugía reconstructiva, engloba, pudiéramos llamarlo así, la cirugía estética o cosmética, tal vez si se quisiera llamar así. Y yo recuerdo, hay una anécdota que me parece muy interesante que me ocurrió a mí hace algunos años dictando un seminario en Cartagena, sobre cosas que hacemos nosotros, Juan David, la medicina sintergética, esto que tiene que ver un poco con la energía y el manejo de cosas que yo sé que no es tu, pero te quiero contar esa anécdota, quiero escuchar tu concepto. Entonces resulta que asiste a consulta una colega nuestra que lleva una historia de 6 años de evolución con cefaleas intensas, dolores de cabeza intensos, para traducir esto en lenguajes más comprensibles, no mejora convencional, antiinflamatorios, analgésicos, incluso con esteroides, la trata el médico, yo creo que todas las especialidades hasta llegar a este psiquiatra, y todo aparentemente está en orden. En efecto, cuando le estamos evaluando, yo veo una mujer aparentemente en condiciones perfectamente normales, pero resulta que cuando le pregunto qué ocurrió hace 6 años que hubiera podido dar origen a esto, me dice, mire, yo tuve un accidente automovilístico, me rompí por completo la cara. Tengo que decirte que ese cirujano hizo un trabajo absolutamente perfecto, porque si ella no me hubiera contado, yo no hubiera sospechado que había sido intervenida, pero le pedí que me mostrara una foto de hace, comparándola con ese momento, y me encuentro una mujer completamente, es decir, la de la foto era completamente diferente a la actual. Y me vino a la cabeza, bueno, esta mujer simplemente no se está reconociendo a sí misma. Y vemos que ese tipo de cosas ocurren con mucha frecuencia. Te vas a morir de la risa de lo que te voy a decir, porque para nada es aquello que nos enseñaban en la Facultad de Medicina. Pero cuando uno pasa un espejo de tal forma que ella se mire en el espejo y yo voy tomando el pulso, si yo me reconozco a mí mismo, el pulso es más o menos estable. Pero cuando no lo hago, ese pulso se dispara, como en el caso de ella, y es como si ella misma no se reconociera en la facción que tiene en este momento. La terapia fue tan sencilla como ponerla a colocarse un espejo en un centro de energía, digámosle chakra, para que nos familiaricemos con esto. Y esta mujer, al cabo de 3 meses, me dice, es increíble, yo llevo 3 meses sin un dolor de cabeza, cosa que no pasaba nunca más de 2 días sin esto. ¿Qué nos puedes contar tú de anécdotas similares cuando la gente, a través de una cirugía reconstructiva, pues hombre, se da cuenta que, wow, esta no era la imagen que yo tenía de mí mismo? ¿Qué más puede ocurrir? Bueno, mira, en la cirugía facial particularmente, cuando hacemos la cirugía de rejuvenecimiento facial o de lifting facial, o
en términos médicos se llama ritidoplastia. En realidad lo que nosotros queremos o el propósito de la cirugía es devolverle a la persona digamos, la normalidad de cómo esa persona era antes. Pero resulta que todos estamos acostumbrados a vernos y el cerebro crea un aprendizaje de la imagen que tiene de sí mismo. Me preguntas anécdotas. Cuando hacemos cirugía de cara, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en decirle al paciente que va a pasar por un proceso de 3 meses en que no se va a reconocer cuando se ve en el espejo. Va a ver y probablemente va objetivamente a ver que se ve mejor, o sea, que la imagen que está en el espejo es mejor. Bueno, algunas veces puede ser peor, pero en general queremos que sea mejor porque reposicionamos los tejidos y hicimos que todo volviera a estar quizá en el lugar ideal que debe estar. Pero esa persona no se ve a sí misma como la persona que está registrada en su cerebro. Y su familia tampoco. Entonces, siempre, sobre todo los pacientes de cirugía facial, hay que tener un acompañamiento con ellos muy, muy cercano durante los primeros meses, porque el cerebro tiene que reaprender cuál es la nueva imagen y hacerla que coincida con la imagen que se tiene de sí mismo. O sea, es un proceso natural y normal que nosotros debemos entender y ayudar al paciente. Yo a veces pienso que nosotros hacemos 2 carreras, una que es cirugía plástica y otra que es psiquiatría de todo, porque nosotros tenemos que estar acompañando a los pacientes en procesos que muchas veces son muy difíciles. Y Pero me preguntabas por una anécdota. Una vez operé a una señora de la cara y al mes vino la señora con 2 de sus hijos. Y los hijos estaban francamente enojados. Me decían, doctor, es que no podemos aceptar, usted nos cambió a la mamá. Esa no es la mamá de nosotros. Y la señora lloraba y lloraba. Y decía, pero les preguntaba yo, pero la señora me llevó una foto de cuando ella estaba joven. Les dije yo, miren la foto de la señora, que ustedes no la conocieron en ese momento, pero ella se parece más a esta, que era la foto de antes, que como estaba ahora muy deteriorada en su cara, y ella tiene derecho a verse mejor. Fue un proceso lento, pero después ellos eran los más felices sacando a su mamá, invitándola a todas partes, porque se sentían orgullosos de que se veía muy bien. Pero sí es un proceso difícil y hay muchos pacientes que tienen una fase de acostumbramiento difícil. Qué bonito. Otra cosa también es identificar los pacientes que no deben pasar por ese proceso porque no lo van a apreciar o no lo van a soportar. Y puede ser que terminemos haciéndole un daño en vez de un beneficio. Entonces, esa es otra de las circunstancias que nosotros tenemos que estar muy entrenados para detectar los pacientes que mediante un cambio quieren solucionar todos los problemas de su vida y que ese cambio, en vez de solucionarlos, puede agravar toda la esfera que lo rodea. Punto que me parece crucial, o sea, no todo el mundo es candidato a una cirugía, por lo menos no estética, porque la reconstructiva, pues es que yo pienso que no hay más de otra, porque hay que tratar de mejorar cosas que pueden ser incluso muy dramáticas, pero la cirugía estética es una elección de cierta manera y eso nos está diciendo no todo el mundo es candidato adecuado a someterse a un procedimiento como estos. Nosotros tenemos que partir de la idea de que, sobre todo hablando de cirugía estética, como tú dices, la cirugía en la cual queremos como beneficio que se va a obtener de ello, de ese proceso, es mejorar la apariencia de esa persona. Tenemos que entender que es una circunstancia que esa persona no requiere. O sea, eso no es como operar una persona de apéndice o reconstruir una mano o corregir una malformación congénita. La cirugía cosmética, digámoslo, en ese sentido de algo que va a mejorar el aspecto y quizá mejorar o incrementar la belleza, es algo que tenemos que partir del hecho de que no es algo que se requiere hacer
y que tiene que tener una justificación muy clara Ok, para el paciente pasar por todo ese proceso y obtener algo que va a hacer su vida mejor. Eso es muy importante identificarlo también. qué interesante es, hombre, Juan David. Había una pregunta que hizo alguien por aquí, y es que ven muchas personas que se operaron, se hicieron la mamoplastia de aumento, es decir, se pusieron y porque seguramente no se identificaban o no se veían bien con su apariencia física, pero hay una cosa que está muy de moda últimamente, Juan, que nos ampliaras un poco ese concepto, que es el famoso síndrome de Asher. ¿Qué nos puedes decir de eso? Uy, una tragedia. Esta circunstancia, para ilustrar un poco el síndrome Asia, se refiere al síndrome de autoinmune inducido por adyuvantes, es la traducción del inglés. Ajá. En español, más que adyuvantes, decimos modelantes, pero se refiere a todas las enfermedades que son ocasionadas por la aplicación en los tejidos de materiales eh, con el fin de lograr algún beneficio cosmético. Eso ha pasado por todo un proceso, o sea, desde hace muchos años se utilizan materiales con ese fin, pero actualmente ya se ha podido englobar en un síndrome una cantidad de circunstancias muy desafortunadas que tienen que ver con que les inyectan silicón líquido, aceites, materiales que no están hechos para eso y que muchas veces con engaño o con falta de información de los pacientes eh, llegan a recurrir a personas inescrupulosas, porque no puedo decirlo de otra manera, que al principio quizá por desconocimiento, porque hace unos años habían productos aprobados que se utilizaron como los acrilatos y plásticos y algunas cosas, pero ya sabemos en este momento que todos esos materiales aplicados en los tejidos van a producir un daño a largo plazo en Bien. casi el 100% de las personas. Entonces, este síndrome, muy triste porque le ha destruido la vida a muchísimas personas, tiene que ver con eso, con la aplicación de materiales que no son los idóneos y que terminan produciendo reacciones de cuerpo extraño, inflamatorias, les dañan la vida, incluso perder una pierna, perder un brazo, perder los senos, perder partes de la cara y que pues tristemente nosotros tenemos que tratar, pero que la forma o el consejo es no se dejen aplicar nada que no sea un material de tipo biológico, o sea, un material que no sea sintético y que esté regulado y que esté, digamos, que tenga todas las circunstancias y que lo haga un cirujano plástico. Ok. Ninguna otra persona debe hacerlo. En condiciones normales, una silicona como la que implantan normalmente no debería tener este tipo de reacciones si es, por supuesto, aprobada por estos organismos de regulación a nivel salud y digamos que esto no debería ocurrir a menos que se trate de un material inadecuado. ¿Está bien lo que estoy interpretando? Sí, o sea, por ejemplo, hablando de algo específico como los implantes de seno, las prótesis de seno, como dicen en Colombia. Los implantes han pasado por un proceso muy, muy largo de perfeccionamiento técnico y en realidad el silicón está envuelto en un elastómero que es el que está en contacto con el cuerpo. Si tú te imaginas cuántas mujeres en el mundo tienen implantes de seno y de esas solamente un 0.2% han hecho algún tipo de reacción que no es, digamos, como que no se puede, digamos, tomar como este síndrome, sino como reacciones que se pueden presentar, pero es porque es un material que ya está probado y que ya está técnicamente desarrollado para estar en el cuerpo, así como una prótesis de rodilla, como los marcapasos, como las válvulas cerebrales para
la hidrocefalia, o sea, son materiales ya de un grado médico y que en algunas personas, en una pequeña proporción pueden producir algún efecto adverso, pero que en la mayoría tienen un comportamiento muy adecuado y o sea, muy bien en el tiempo, pues. Sí. Y en ese mismo orden de ideas, Juan David, ¿qué decir de la salud y la industria o la industria de la salud? Bueno, la industria que gira alrededor de la belleza es una de las industrias más rentables del mundo. Sacando, por ejemplo, a un lado todo lo que tiene que ver con la industria cosmética, las cremas y perfumes y todo esto, y enfocándonos solamente en lo que tiene que ver con la parte de, digamos, de bienestar y de cirugía y de aparatos y de todo esto, es una industria muy rentable. Piensa tú que el laboratorio que produce la toxina botulínica Botox, el original, y los rellenos que actualmente se utilizan para hacer mejorías en la cara, son los productos que más se venden y que, digamos, son más rentables para esas compañías. Entonces, hay toda una industria que gira alrededor de la belleza que probablemente ya se ha ido también a un extremo, porque a eso crear unas expectativas que muchas veces no son reales, Ok. pero es todo un negocio que gira en torno a ello. Y que por supuesto hay que tenerlo en cuenta, por eso buscar gente idónea que realmente esté en este campo, porque infortunadamente vemos muchas famosas cirugías de garaje que terminan convertidas en lo que ya conocemos y por supuesto qué bueno que podamos evitar este tipo de cosas conociendo y enterándonos adecuadamente de a quién acudir en un momento como estos. Juan David, en medicina hay muchos términos que nos encanta utilizar, que a veces son como medio descrestadores. Recuerdo una vez leí un diagnóstico que estaba escrito como neumonoultramicroscopic silicona vulcanoconiosis aguda. Esto no es exageración. Realmente lo vi descrito en una historia clínica y me impresionó. Pero asimismo hay un término que se llama la dismorfofobia. ¿Qué decirle a la gente de esto? ¿Qué es? Bueno, la dismorfofobia es un trastorno de personalidad en el cual las personas no se ven a sí mismos como los ven los demás. Son personas que están siempre insatisfechas con la forma como se ven. En general son personas bonitas, en general son personas que para los demás son consideradas atractivas, pero que ellas no están satisfechas con su nariz, con un detallito en algún lugar, y son personas que en la especialidad nuestra empiezan a operarse y a operarse y a operarse y nunca están satisfechas. Son personas muy complicadas para nosotros porque esas son las personas que nos hacen demandas, que están en el consultorio cada semana queriéndose hacer otra cosa diferente. Y como hablaba ahora de otros tipos de pacientes, es un paciente que debemos detectar porque ese paciente requiere un tratamiento de tipo de acompañamiento psiquiátrico para poder entender, apreciarse, verse como realmente es y dejar de estar superando, porque esos pacientes se van convirtiendo en caricaturas de sí mismos. Todos hemos visto estos pacientes que se operan y siempre encontrarán un cirujano que los va a operar y que el resultado no le va a gustar y otra vez y van de cirujano en cirujano y siempre van a estar insatisfechos. Son personas que viven muy tristes porque se sienten desilusionados con cada cosa que hacen y son pacientes que requieren realmente tratamiento psiquiátrico, acompañamiento y no operarlos. Por cierto, ¿cuáles son las cirugías más frecuentes que hace un cirujano plástico desde el punto de vista estético? El cirujano plástico es el cirujano que opera cualquier parte del cuerpo. O sea, nosotros operamos. ¿Se te fue la voz? Eso No, ya. se está descargando, entonces voy a ponerle aquí. Eh, dale. Perdón, un segundito. Perdón a Dale. todos.
Eh, el cirujano plástico realmente opera todas las áreas del cuerpo, pero digamos que nosotros nos vamos, digamos, sectorizando en varias áreas. En Ok, general, el cirujano que hace cirugía plástica estética opera todo. Operamos cara, nariz, párpados, trasplante de pelo, cirugía de rejuvenecimiento, cuello. Operamos todo lo que tiene que ver con cirugía mamaria, que es aumento, reducción, levantamiento, reconstrucción. Operamos abdomen, liposucción, todo el contorno corporal, glúteo, piernas, pantorrilla. O sea que nosotros tenemos muchas áreas en las cuales desarrollamos o sea, hay cirugías para todas estas áreas. ok. Con el tiempo uno se va, digamos, aficionando más por determinadas cirugías, o bueno, son las que mejor le quedan. Entonces, ocurre que hay cirujanos que hacen más liposucción, otros cirujanos que hacen más cirugía mamaria, otros cirujanos que hacen más cara. Y dentro de la cirugía reconstructiva, casi siempre los cirujanos reconstructivos se dedican a secciones mucho más específicas porque ellos requieren un entrenamiento y una habilidad muy grande, por ejemplo, los que hacen microcirugía, los que atienden pacientes quemados, los que atienden enfermedades congénitas, los que atienden malformaciones congénitas. Entonces, digamos que es un área muy grande que actualmente se ha ido sectorizando, pero nosotros operamos pues prácticamente todas las áreas del cuerpo. Ok, mira otro testimonio. La Tapia, a mí me operó el doctor Juan David, 100% recomendado. Bueno, ya saben, pues con el mejor aquí. Y por cierto, qué bueno que escuchemos estas opiniones de verdad conocedor. Pero sí me queda una curiosidad también, Juan David, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que más se opera en los hombres desde el punto de vista estético? Fíjate que hasta hace unos 10 o 15 años la mayoría de los pacientes eran mujeres. Pero Ajá. yo diría que de 10 años para acá prácticamente es 50% y 50% hombres y mujeres. Los hombres, digamos, son muy predecibles en ese sentido. Entonces, los hombres jóvenes casi todos se operan la nariz, liposucción o problemas que tienen que ver con ginecomastia, o sea, con crecimiento de la glándula mamaria o con circunstancias que tienen que ver con el contorno corporal. Sí. Ya, ya los señores mayores de 45 años, lo que más se operan son los párpados, también la nariz y el pelo. Y Ok. señores mayores de 60 años en la cara. Casi que podíamos determinarlo de esa manera. Cada vez más los hombres son conscientes digamos, no digamos de la belleza, pero sí del impacto que representa verse bien para su trabajo, para su entorno, y se preocupan mucho actualmente los hombres sí, de verse bien y de todo lo que hay disponible para hacerse. Alguien decía que muchas de las arruguitas no son otra cosa que el testimonio fiel de las experiencias que vamos acumulando en el día a día y que por supuesto parte de la vida es reconocer que esas arruguitas nos pueden volver un poquito más interesantes. Yo no sé si sea un suelo que, pero qué decirle a este tipo de personas que digamos que tienen cierta fobia también a la cirugía y que dicen, no, yo tengo que simplemente, aunque mi aspecto físico se deteriore muchísimo, yo no estoy de acuerdo con una cirugía como estas. ¿Qué decirles? La cirugía se debe hacer en la persona que ya tiene una necesidad creada de la cirugía y en la cual nosotros detectamos que la está haciendo porque realmente va a solucionar una circunstancia que no está resuelta de su vida. Ajá. Hay muchas personas, y ese sería el ideal de todos, que tienen una conciencia de sí mismos en la cual están bien consigo mismos. Hay muchos, nos ocurre mucho, por ejemplo, que a la niña de 22 años la trae la mamá porque está un poquito con sobrepeso y es la mamá la que está presionando para que se opere. Y en la entrevista tenemos que detectar, a ver, tú no estás a gusto con tu cuerpo, tú te sientes mal, o qué,
no, yo me siento bien. Entonces, esa paciente no debe operarse. Es Mm, más, nosotros debemos tener la responsabilidad de reforzar en los pacientes que tienen digamos, una visión de sí mismos en la cual están bien consigo mismos, reforzar esa situación, porque la cirugía también los va a descompensar a ellos. qué bien, Entonces, me el que encanta. se debe operar es el paciente que tiene que varias veces al día piensa en algo que no está, y puede ser simplemente la nariz, o puede ser que tiene los senos muy pequeños, algo que puede mejorarle la vida, puede hacer que esa persona esté mucho más productiva en cuanto a su entorno social, simplemente cambiándole ese elemento sutil. Claro. Pero en quienes no lo necesitan, no podemos nosotros ni reforzarlo, ni tampoco operar a quien viene porque mi novio quiere que me opere, porque quiere que yo tenga así o tenga asá, o que no, ese no es un paciente adecuado. El Y, paciente adecuado es el que él tomó la decisión y está convencido de que este pequeño cambio lo va a mejorar a él y a lo que él va a proyectar hacia su entorno. me encanta y mira que lo están subrayando allí, el aspecto ético de un buen cirujano definitivamente tiene que estar ahí, que no es candidato a una intervención como estas. Juan David, ahorita mencionaste algo que me quedó sonando con la anécdota que contaste de la señora que no se pues igual. Eh, digamos que cada tejido tiene una memoria a nivel central, no solamente el cuerpo periférico, sino que cada tejido tiene a nivel central y es como, por ejemplo, ocurre el famoso síndrome del miembro fantasma, la persona a la que le amputan una pierna y le está doliendo el dedo gordo de la pierna amputada, porque hay un registro a nivel central de esa información que definitivamente no se pierde y digamos que también hay una relación en ese mapa cerebral. Me quedo pensando en algo y es que sé que en algunas de estas cirugías se utilizan colgajos o tejidos de otras zonas del cuerpo que pretenden recuperar este tipo de alteraciones. ¿Qué ocurre si de pronto ese tejido que estaba acostumbrado, digámoslo así, a una forma, a una función específica, a una localización específica, digamos, no reconoce ese colgajo que fue colocado, como ocurre, por ejemplo, cuando lo vemos con muchos pacientes trasplantados renales a los que les tienen por facilidad quirúrgica que colocar su riñón a nivel abdominal y no en los sitios donde normalmente están alojados y muchas veces generan rechazos. ¿Pasa eso también con la cirugía estética? Y luego paso a hacerte esa pregunta, Pérez. Una de las áreas que más ha evolucionado la cirugía plástica es la microcirugía, en la cual podemos reconstruir tejidos que se han perdido o tejidos que, por ejemplo, por trastornos como cáncer o por accidentes o circunstancias mutilantes, han perdido tejidos y podemos sacar músculo, piel, nervios, arterias, venas de otro lugar y reconectarlo en el área donde se ha perdido para recuperar muchas veces no solo la función, sino también la armonía del cuerpo. Uh -huh. El cerebro es... De nuevo se fue. Eh, sí, perdón, es Ya. que, bueno, ahorita lo voy a volver a reconectar. El cerebro es capaz de, digamos, aprender nuevamente que esa parte que estaba en otro lugar y que él reconoce como el nervio sural, por ejemplo, el nervio que estaba en la pierna y que ahora lo pasamos para reparar un trastorno de la pared abdominal o una reconstrucción de seno, el cerebro vuelve y aprende a ubicar que esa sensibilidad y ese impulso nervioso ya va a hacer un efecto diferente. Es increíble porque eso es de lo que hemos aprendido mucho con respecto a la plasticidad del cerebro. El cerebro puede aprender y puede modificar circunstancias a pesar de que ya sea un adulto. Lo que decíamos, lo que pensábamos antes de que las neuronas que teníamos eran las que eran
y esas no aprendían nada más. No, el cerebro se adapta a esas circunstancias. Y Excelente. actualmente se hacen cosas maravillosas utilizando esa posibilidad de sacar una parte del cuerpo de un lugar, poderlo colocar en otra parte y reconstruir o, digamos, reparar unas consecuencias de cáncer, unas consecuencias de un accidente, de una malformación congénita, por ejemplo. Qué bien, qué bien. Me parece preciosa esa aclaración que has hecho. Alina Pérez, nuestra compañera, te pregunta, ¿los pacientes con bypass gástrico terminan siendo una carga para el sistema de salud por todas las cirugías plásticas que terminan haciéndose después del bypass? ¿Qué opinas de esto? Sí, y es un problema de salud que vamos a tener muy grande en el futuro próximo, porque la obesidad es una circunstancia que está aumentando en muchos lugares del mundo. México tiene un gran problema con la obesidad y la obesidad hay que considerarla un trastorno también que requiere no solo un tratamiento, digamos, para cambiar la apariencia, sino un tratamiento Para lo para modificar los hábitos y la conducta que hacen que esa persona aumente de peso de una manera desproporcionada. Pero lo que dice Alina es muy cierto. Estos pacientes, después de que se hace el bypass y que bajan de peso, pues les sobra, es como si quedaran con un traje que son 5 tallas más grande que el que tienen. Hay que empezar a quitar piel de muchas partes para que realmente esa persona recupere la función y la estética. Y yo pienso que actualmente digamos, esa tipo de cirugía reconstructiva estética que se llama cirugía postbariátrica está empezando a tener mucho auge. Hay cirujanos que se están dedicando exclusivamente a esa área y pienso yo que cada vez vamos a tener más pacientes de ese tipo. Son pacientes muy complejos, cirugías de muy alto riesgo que requieren digamos, un proceso técnico muy complejo y que cada vez son más los pacientes con esa circunstancia. súper importante esto. Juan David, hay gente que tiene lo que como una cicatrización queloidea. Es decir, gente que deja cicatrices realmente estéticamente poco envidiables, digámoslo de esta manera. Algo que ese tipo de pacientes que saben que tienen algún trastorno en su cicatrización puedan hacer antes de someterse a una cirugía que aparentemente va a ser estética, porque lo hemos visto con mucha gente. Alguna vez me tocó ver una niña muy joven que quiso colocarse sus implantes mamarios, entre otras cosas, por lo que decías ahorita, por una influencia del novio que tenía en ese momento. Realmente cuando yo le examiné, yo decía, mira, los senos que tú tienes estéticamente, yo creo que cualquier cirujano quisiera dejar a alguien con unos senos que tienes. Sin embargo, ella se empeñaba en hacérselo y terminó haciendo con tan mala suerte de que hace unas cicatrices queloideas muy grandes. Y realmente, obviamente, eso de estético no quedó siendo absolutamente nada. Entonces, mi pregunta es, frente a esos riesgos, frente a ese tipo de cicatrización, los pacientes deberían hacer algo previo a una para evitar esa cicatrización queloidea. Mira, los trastornos de la cicatrización hay que entender que son características de cada paciente y que son fenómenos que tienen un componente, digamos, genético y un componente particular de la forma de esa persona. Así como tiene los ojos azules y el pelo café, puede tener una tendencia a hacer cicatrices hipertróficas o a hacer cicatrices queloideas. Sí. Cuando nosotros identificamos la circunstancia previo a la cirugía, entonces digamos que cuidamos muy bien el proceso técnico de cómo hacemos la herida y cómo hacemos la sutura y cómo hacemos el proceso que nosotros podemos manejar a nivel técnico quirúrgico. Y después de eso tenemos también varias cosas para hacer. Actualmente utilizamos medicamentos, utilizamos medidas de compresión, utilizamos incluso hasta radioterapia, se utiliza en algunos pacientes que tienen
una tendencia severísima a hacer cicatrices queloideas. Desafortunadamente es una circunstancia particular de determinados pacientes y muchas veces, si es una circunstancia con una expresión, digamos, muy severa, es preferible prevenir y no evitar pues hacer algún tipo de cirugía que pues el beneficio de lo que se va a obtener va a ser sobrepasado por una cicatriz de ese tipo que es muy, digamos, muy difícil para manejar el paciente. Me encanta, hombre, Juan David. Yo creo que estamos aprendiendo montones contigo esta noche y de verdad que a mí me emociona volverme a conectar con todo esto de la ciencia y la academia, como lo estás haciendo tan bellamente hoy, pero en términos bien especiales y bien sencillos. ¿Qué decir, Juan David, de los tejidos que se están desarrollando ahora de manera artificial? Por ejemplo, es una queja muy frecuente que yo veo en mi consulta, doctor. Vea, resulta que cuando yo era un poco más joven decidí tatuarme y hoy me arrepiento de haberlo hecho. Yo me podría quitar esto. ¿Existe alguna manera de hacerlo? Porque me han prometido esto, pero he visto que lo hacen con otras personas y al contrario les queda una cicatrización mucho peor. ¿Qué decirle a estas personas y qué decir de esos tejidos artificialmente creados? Bueno, ese es el futuro realmente. Ahora voy a hablarte primero de los tejidos que se están haciendo y luego de los tatuajes. ¿Okay? Actualmente ya existe la tecnología con la cual se podrían, utilizando impresoras de tercera dimensión, imprimir tejidos. O Fácil. sea, pueden obtener células del propio paciente, cultivarlas en el laboratorio, o sea que conservan la identidad genética e inmunológica del paciente, se pueden cultivar y luego con una impresora utilizando un material orgánico como celulosa o un material que sea inerte desde el punto de vista biológico, irle sembrando las células y crear tejidos. Incluso ya se han creado tejidos compuestos, como por ejemplo, la piel, por ejemplo, es un tejido muy difícil desde el punto de vista inmunológico porque tiene muchas cosas. Tiene epidermis, tiene dermis, tiene células que producen pigmento, células que producen la lubricación de la piel, el folículo piloso, muchas cosas. Entonces, son estructuras muy complejas, pero ya se están pudiendo hacer desde un punto de vista tecnológico y yo creo que ese va a ser el futuro, el futuro muy inmediato. Lo que pasa es que todavía son procedimientos muy costosos. También para la creación de órganos. Inclusive ya se podría fabricar un riñón completamente utilizando las células del propio paciente, células embrionarias y células madre, pues o células pluripotenciales. Uh-huh. Actualmente nosotros, por ejemplo, utilizamos muchos tejidos humanos, por ejemplo, para reconstrucción mamaria y para otro tipo de reconstrucción se utiliza mucho dermis humana, o sea, dermis que obtienen de un cadáver, le quitan toda su marca inmunológica, todas las células y queda la matriz de la dermis y la utilizamos muy frecuentemente para cirugía de mama o reconstrucción de muchas cosas. Y es obtenido de un cadáver que donó esa piel y se obtuvo y la podemos utilizar para tratamiento de quemados y todo esto. Increíble eso. Y respecto, bueno, yo creo que la tecnología que sigue de aquí en adelante va a ser sorprendente con respecto a lo que se va a poder hacer utilizando a partir de los tejidos y las células humanas que se puedan cultivar, poder no solo reponer lo que se pierde, sino, digamos, mucho de lo que hacemos actualmente, que es utilizando la capacidad regenerativa y de cicatrización de los tejidos naturalmente, se va a poder estimular de una manera increíble utilizando tecnología. Increíble. Respecto a lo que decías de los tatuajes, actualmente, o sea, los tatuajes son una pesadilla para nosotros porque
representan un reto quitarlos sin dejar una marca que sea más fea que el tatuaje. Si el tatuaje está muy bonito, yo creo que lo mejor es convencerlo de que se quede con el tatuaje y que disfrute porque se lo hizo, porque representa para esa persona un momento de la vida que era significativo y que pensó que iba a ser importante recordar en el futuro. Entonces, pues ya se lo hizo, guárdelo, porque si está bonito, guárdelo. Pero existen actualmente láser muy efectivos. Son varias sesiones, son tratamientos un poquito tediosos, pero se puede lograr quitar casi completamente un tatuaje. Wow, eso me parece de verdad que... A ese respecto te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en el primer año de cirugía plástica, o sea, en el R1 de cirugía plástica, que ya realmente es el R5 de cirugía, entonces el castigo al que se portaba mal o al que llegaba tarde o al que presentaba mal un artículo era quitar tatuajes, porque siempre había fila de pacientes que se querían quitar tatuajes, pero es lo más tedioso para nosotros hacer, porque además, como lo hacíamos antes, que era raspando completamente la piel, era pobres pacientes y pobre resultado, porque quedaba peor. Entonces, a mí una vez me castigaron porque convencí a uno de que no se lo quitara, y entonces ya me castigaron por no querer hacer lo que tenía que hacer. Qué maravilla. Oye, ahorita antes de que entráramos al live, me escribió una paciente, me dijo, por favor, transmítele esto al doctor. Ella es una paciente trasplantada en 2 ocasiones del riñón. Entonces, cosas con una historia muy, muy bonita, porque la primera ocasión no aceptó su riñón trasplantado. Ella decía, además, que le daba mucho miedo, pánico, atravesar una calle. Y, en fin, mira lo curioso, resulta que encuentran que el donante de ese trasplante o de ese riñón había fallecido en un accidente automovilístico cuando disponía a cruzar la calle. Mira cómo de alguna manera la memoria queda ahí en los tejidos. Pero me preguntaba, bueno, después le trasplantaron el segundo y la verdad ha sido un éxito maravilloso. Es una mujer extraordinaria, fascinante, de una fuerza y un empuje único, pero me decía, yo como trasplantada renal, ¿me puedo hacer algún tipo de cirugía cosmética, estética? Porque dice, bueno, a raíz de los múltiples medicamentos que yo tomo y todo esto, pues evidentemente he engordado mucho, he aumentado mucho mis tallas y no me siento muy muy cómoda con este tipo de cosas. ¿Qué decirle a esa paciente? Una de las cosas más importantes actualmente en cirugía plástica es la selección del paciente. O sea, muchas de las complicaciones terribles que ocurren en cirugía plástica es por no haber seleccionado adecuadamente al paciente, sobre todo desde el punto de vista integral, metabólico y de las circunstancias particulares de cada paciente. Los Ajá. pacientes tratados de riñón son pacientes que hay que cuidar muchísimo, porque ese riñón es un tesoro que tenemos ahí para cuidar. Si esa persona tiene toda su función renal y su función metabólica bien, está en un buen estado general y no tenemos ningún otro factor de riesgo que nos pueda hacer, digamos, pensar que esa cirugía pueda ser menos exitosa, se puede hacer una cirugía, pero sí requiere un proceso Mucho más. muy, muy cuidadoso de evaluarla, que todo esté muy bien y que no vamos a utilizar ningún medicamento que haga correr riesgo al riñón, ningún anestésico que sea nefrotóxico, que la circunstancia completa del proceso sea, digamos, muy cuidada para cuidar bien ese riñón. Voy a Pero buscar. sí, personas que tienen alguna circunstancia, digamos, ya conocida, pero que están estabilizados, incluso actualmente hasta pacientes diabéticos que antes no operábamos por evitar las complicaciones, pero si ese paciente está compensado y metabólicamente su internista nos da la autorización para hacerlo, se puede hacer la cirugía siguiendo unas normas muy, muy cuidadosas en su pre y posoperatorio. Bien, Juan David, voy a abusar de tu bondad y presencia y no quiero dejar porque nos faltan apenas 3 minutos para terminar. Yo sé que Ah, tuviste una vivencia muy compleja
con el COVID que te visitó. Y quisiera que nos contaras así en 2, 3 minutos cómo fue esa experiencia, porque yo creo que fue una experiencia muy compleja, pero a su vez absolutamente ejemplar para mucha gente. Uy, pues me dejaste lo más difícil al final. Bueno, yo pienso que todas las personas que pasamos por un COVID grave, yo me enfermé antes de que se iniciara el proceso de las vacunas y me puse muy mal, estuve hospitalizado y sinceramente hubo un momento en que yo pensé que no iba a salir adelante porque tenía una neumonía muy extensa y realmente pues uno sabe, y más como médico, cuando la gravedad de la circunstancia pues te puede acercar a que no la puedas superar. Yo creo que entre todas las experiencias que viví y que son muchas y todo, me hizo darme cuenta como médico y como cirujano, porque nosotros los médicos, eh, sobre todo cuando ya pasa el tiempo, nos sentimos que tenemos todo controlado, que tenemos todo, digamos, más o menos bajo una expectativa en que las variables son pocas. Pero cuando te conviertes en paciente, cuando te das cuenta de la vulnerabilidad y de que realmente eres un ser que estás completamente con la posibilidad simplemente de morirte, entonces para mí fue un aprendizaje muy grande de entender a los pacientes, entender el dolor, entender la vulnerabilidad, entender toda esa emoción que experimentan nuestros pacientes y que muchas veces a nosotros se nos olvida. Entonces, para mí actualmente yo doy gracias por cada día porque lo pude superar y también me hizo entender que realmente somos unas personas que el equilibrio en que estamos se puede alterar en cualquier momento y que tenemos que valorar mucho eh, a las personas que nos rodean y las circunstancias que nos permiten superar. Conste que esta pregunta se le hice a Juan David con su autorización. Esta tal vez fue la única que le dije, te quiero preguntar sobre esto, ¿me autorizas? Y por supuesto que lo hizo. Miren, esa es la bondad de Juan David que hoy nos acompañó y que de verdad, Juan David, no sabes cuánto te agradezco tu presencia, tu tiempo, porque sé lo ocupado que eres. Y de verdad que ha sido un verdadero, pero placerísimo que estuvieras aquí con nosotros. Y para mí es un honor haberte tenido aquí con esta que estuvo conectada y que puede verlo luego a través de Instagram y a través de YouTube. De verdad, de nuevo, muchas gracias, Juan David. Con mucho gusto, cuando quieras. Le quiero mandar un abrazo a todos los colegas, a todos los pacientes y a todos los que nos estuvieron escuchando. Qué bueno, qué bueno. Abrazo gigante para todos. Entonces, recuerden, este fin de semana tenemos un compromiso muy grande con nuestra democracia. Yo les pido que nos llevemos las manos al corazón antes de depositar ese voto y que por favor pensemos en el futuro de esta patria que tanto queremos y que sea un voto realmente de conciencia. A todos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. El lunes es festivo, luego no tendremos live ese día y bueno, aquí estaremos de nuevo. Chao, un abrazo gigante y feliz noche para todos. Hasta luego.